UCB Radio presenta Zoom a la actualidad, una visión de los temas más relevantes de la coyuntura internacional y su impacto en Chile y nuestra región, con invitados especiales. Conducen Juan Pablo Roldán y Juan Pablo Glasinovich. Buenas tardes, partimos el 11º episodio del ciclo de conversaciones Zoom a la actualidad internacional, una mirada al mundo desde Valparaíso a través de la señal de UCB Radio en el 103.5 FM en la región de Valparaíso y también en internet en la página web www.ucbradio.cl. Semana a semana analizamos los principales acontecimientos ocurridos en el mundo, haciendo una lectura desde América Latina, Chile y Valparaíso. El programa es realizado de manera conjunta con el Centro de Estudios Avanzados y Extensión y el programa de Magíster en Relaciones Internacionales de la PUCB. En esta nueva edición abordaremos la temática demografía y migraciones. ¿Cuál será el panorama demográfico del siglo XXI? ¿Y cuáles son las direcciones, oportunidades y desafíos que imponen los movimientos migratorios? Hoy contamos con la participación de dos destacados invitados, Jorge Martínez y Carolina Stefoni. Jorge Martínez es investigador del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, CELADE, y de la División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en Santiago de Chile. Geógrafo y demógrafo, ha participado en la elaboración de diversos estudios sobre la población y el desarrollo en América Latina y el Caribe, especialmente en el ámbito de la migración internacional, y es también profesor universitario. Ha participado en la elaboración de diversos documentos institucionales del CELADE y la CEPAL, ha realizado numerosas misiones de asistencia técnica a los países de América Latina y el Caribe, y es miembro del equipo docente del CELADE, editor de su revista Notas de Población, cofundador e integrante de la Asociación Latinoamericana de Población, ALAP. Carolina Stefoni es investigadora asociada de la línea de Geografías del Conflicto y la Cohesión. Es profesora titular e investigadora del Centro Sociedad Tecnológica y Futuro Humano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor, socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Estudios Culturales en la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, y doctora en Sociología en la Universidad Alberto Hurtado. Es directora del Programa Interdisciplinario de Estudios Migratorios y actualmente es investigadora responsable del proyecto Rutas y Trayectorias de Inmigrantes Venezolanos a lo largo de América del Sur. Sus áreas de investigación se relacionan con la interculturalidad y los movimientos migratorios. Como es habitual, antes de la entrevista, el profesor Juan Pablo Glasinovich compartirá con nosotros una breve síntesis semanal de los principales acontecimientos que han ocurrido en el mundo. Te escuchamos, Juan Pablo. Muchas gracias, Juan Pablo. Bienvenidos a nuestros panelistas de hoy y un saludo muy cordial a nuestros auditores y auditoras. Como es habitual, partimos nuestro resumen internacional con una revisión de los principales hechos en América Latina. En Colombia, lamentablemente, sigue la situación de paros y violencia, con pocos avances en el diálogo entre el presidente Duque y los representantes de los huelguistas y de los distintos grupos en el país que están protestando y con paro y con tomas de carretera. Así que situación complicada que no ha logrado avanzar en el plano político. En Perú, la diferencia entre los candidatos a la segunda vuelta presidencial se ha ido estrechando. Las tres principales encuestadoras, Ipsos, IEP y Datum, coinciden en ese diagnóstico. Según Ipsos, al momento de la encuesta, Castillo ganaría con un 51,1% frente a 48,9% de Fujimori. Para IEP, Castillo lidera en intención de voto con 36,5% frente al 29,6% de Fujimori. Finalmente, Datum otorga 44% de respaldo a Castillo frente al 41% de Fujimori. Según esta misma encuestadora, 72% de los encuestados tiene decidido su voto, mientras 15% dice que votará nulo o blanco. Castillo ha anunciado que, de triunfar, convocará un referéndum proponiendo la elección de una asamblea constituyente para redactar una nueva carta fundamental. También ha anunciado que aplicará un impuesto a las grandes ganancias. En Brasil, el jueves de la semana pasada, miles de personas marcharon en diversas ciudades de este país en conmemoración del término de la esclavitud en 1888 y protestando por la discriminación que sufre la comunidad afrodescendiente y mulata, que suma más de la mitad de la población. Estas manifestaciones fueron más masivas como respuesta a la reciente matanza de 30 personas, casi todas de color, en un operativo policial en una favela de Río de Janeiro. En el resto del mundo, sin duda, la noticia que ocupa los principales titulares Israel y Palestina, lo que comenzó con protesta a puertas de un juicio de desalojo
de 4 familias palestinas en Jerusalén Oriental derivó en una escalada de violencia entre las comunidades árabes y judías israelíes en muchas ciudades de Israel, además de los territorios ocupados. A ello se suma un bombardeo recíproco entre Israel y Franja de Gaza, territorio palestino dominado por Hamás. La grave situación no da indicio de ceder, mientras aumentan las víctimas, especialmente civiles. Ya van más de 200 muertos palestinos y más de una decena israelíes. No puede descartarse un contagio regional, ni una operación terrestre contra la Franja de Gaza. Ha habido ataques aislados con cohetes de Siria y el Líbano, y escaramuzas en la frontera de estos países y Jordania. Estos graves hechos nos recuerdan, una vez más, que no habrá realmente paz mientras no se llegue a un acuerdo que asegure la coexistencia de 2 estados, Palestina e Israel. Egipto ha liderado los esfuerzos por lograr una tregua, pero los intereses de las partes en conflicto juegan en contra. Mientras Hamás se constituye en campeón de la causa palestina, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu revive sus posibilidades de formar gobierno. Israel destruyó un edificio de comunicaciones en Gaza que cobijaba a diversas agencias informativas, incluyendo Al Jazeera y AP. Se ha acusado a Israel que con este acto se pretende silenciar lo que realmente está pasando en la campaña contra Gaza. Corea del Sur. El gobierno de este país anunció que gastará 450 billones de dólares en los próximos 10 años para desarrollar su industria de semiconductores. Además de esta inversión directa, se ofrecerán rebajas tributarias y créditos blandos a todos los que inviertan en el sector. Con esto, el gobierno apunta a consolidar una industria clave en la nueva configuración tecnológica mundial, apuntalando a sus 2 portaestandartes Samsung y Higgins, y desplazando a Taiwán, que lidera actualmente en el desarrollo de los semiconductores. China se convirtió en el segundo país tras Estados Unidos en lograr el aterrizaje exitoso de un vehículo en su primer intento, denominado Zhurong, que explorará la superficie de mar. En febrero pasado, Estados Unidos inició la exploración de este planeta con su vehículo Perseverance, y por su parte, la Agencia Espacial Europea ha fracasado ya en 2 oportunidades en el mismo intento. Siempre con China, este país ha establecido un récord en su campaña de vacunación al llegar a un promedio de 14 millones de inoculados por día. Unión Europea, en la segunda corte más alta del bloque, anuló una decisión de la Comisión Europea que obligaba a Amazon a pagar 300 millones de dólares por abusar de su posición dominante. El fallo señaló que el regulador comunitario no pudo acreditar su caso. Esta sentencia se suma a la que eximió en 2016 a Apple de pagar 13 billones de euros en impuestos a Irlanda. La Unión Europea ha impulsado una serie de medidas para evitar la elusión tributaria de las grandes empresas tecnológicas y su abuso de posición dominante, lo que ha generado roces con Estados Unidos y en algunos casos represalias económicas. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo, por tu síntesis internacional. Saludamos a nuestros invitados, hoy día a Jorge y a Carolina. Primero saber cómo están. Felices, yo por lo menos, muy contenta. No, por supuesto, estamos todos contentos, orgullosos y aprovechar estos instantes de la vida, porque nada es eterno, pero hay que aprovechar. Sí, se necesitaba un aire de esperanza. Sí, buenísimo. Bueno, vamos a conversar con Jorge. La primera pregunta, en materia demográfica, ¿cierto? Se percibe que América Latina se está acercando a Europa y Asia. Diversos estudios realizados por la CEPAL, Naciones Unidas, han mostrado un aumento en la esperanza de vida, pero también una disminución en las tasas de nacimiento, por la postergación muchas veces para la llegada de los hijos. ¿Cómo será América Latina en los próximos 50 años? ¿Seremos un continente de adultos mayores? Bueno, gracias Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Orgulloso de estar acá con ustedes, con mi amiga Carolina. Esa pregunta es más o menos una especie de ver común sobre el futuro de los países, el futuro de la población. Fíjense que lo primero que uno puede decir es que en términos demográficos, las visiones de futuro, los escenarios demográficos, tienen mucha probabilidad de ser ciertos, porque como que no fallan, y si se equivocan, se van corrigiendo permanentemente. Entonces, en ese contexto, lo que uno puede encontrar en nuestra región es que la población va a seguir envejeciendo, no va a ser la mayoría de la población adulta mayor, de 50 años, pero quizás en algunos países y áreas de ellos, pero sí va a haber un envejecimiento más marcado, sobre todo en aquellos países que todavía tienen por envejecer.
En el caso de Chile, la población ya ha avanzado un envejecimiento importante, todavía le resta mucho, ¿sí? Y en ese contexto se da un bajo crecimiento producto de una disminución de la natalidad y en especial por una disminución de la fecundidad, que es el tema de la procreación y la transición reproductiva. Las mujeres dejan de tener hijos y dejan de reemplazarse a sí mismas. Vemos como un principio demográfico que opera sumamente rígido en varias poblaciones mundiales. La experiencia es la población europea, que hizo su transición demográfica en 100 años o más, y en cambio en otros países la han hecho en 50 o menos, o por lo menos la transición clásica de disminución de estos factores y el envejecimiento. Y lo que queda por delante entonces es eso, que continúe el envejecimiento y que en el interín se generen un conjunto de cambios que a veces son muy especializados de conocer, pero que tienen interpretaciones. Por ejemplo, la disminución del número de niños y jóvenes y el más constante crecimiento de los adultos mayores. Y, entre otras cosas importantes, la existencia de relaciones de dependencia entre grupos de edades que hacen que en algunos momentos históricos, en décadas, los países, las poblaciones tengan un bono demográfico favorable a lo que es favorable al desarrollo, favorable a la actividad económica. Son más los independientes que los dependientes. Y eso es producto de los cambios en las estructuras por edad de las poblaciones. Y por último, para no ser muy técnico, también operan ya con factores más sociales y culturales y económicos, por cierto, los llamados bonos de género, que es cuando las mujeres, por la propia predisposición, menos hijos, o los menos hijos porque tienen que salir a trabajar, emprenden proyectos más autónomos, por lo menos algunas, y eso le genera a la sociedad y a la población un bono de género, que es la posibilidad de tener más mujeres en el mercado laboral. Lo ideal es que trabajen menos subordinadas en ocupaciones menos discriminadas y todo. Claro, pero ahí hay dos grandes bonos. Y eso es lo que lleva en su momento a que, como las poblaciones están en distintos estadios de la transición demográfica, algunas ofrezcan más mano de obra potencial joven que otras. Y estas otras pueden recurrir a esas poblaciones. El tema de intercambio. Siempre ha estado la idea del reemplazo, la migración del reemplazo, que no ha operado mucho en la práctica, ni siquiera en otros países, pero sí, eso es lo que más o menos uno puede esperar. Pero nos pareceríamos entonces en 50 años más a lo mejor a lo que pasa en Asia, digamos, donde obviamente se posterga la paternidad, la maternidad, y en Europa también, que ocurre que hay lugares donde prácticamente es muy difícil encontrar niños y jóvenes. Esa es una tendencia que a lo mejor es mundial, ¿no? Sí, claramente sí. Es una cuestión empírica esto de la transición demográfica, pero las naciones europeas y Japón y Australia ya terminaron la transición clásica y ahora tienen otras transiciones, y un poco la más reconocida es una segunda transición donde todo se concentra en las uniones de parejas y en la autonomía de la mujer. Por lo que uno puede ver. Ya no es tanto el tema de las cifras, sino que tenemos más cualitativas, relaciones de género y relaciones de pareja. Y en el caso para cerrar, otras transiciones demográficas, hay más especulación, pero algunos autores hablan de transición demográfica vinculada a la cuestión de las metropolizaciones y urbanizaciones más concentradas, y otros además de movimientos de movilidad internacional. Sí, de eso vamos a hablar en unos minutos más, de las migraciones, ¿cierto? Que es un fenómeno que impacta al mundo entero. Hoy día vamos a escuchar en el programa música relacionada con los destacados inmigrantes. Vamos a comenzar hoy día con el mexicano Carlos Santana, quien, oriundo de Jalisco, llegó a San Francisco en 1961, lugar que después fue conocido como la cuna del movimiento hippie, y fue uno de los músicos más destacados en Woodstock en 1969. Vamos a escuchar hoy día aquí en Suma la Actualidad Internacional, Black Magic Woman, de Carlos Santana, y volvemos en unos minutos aquí en Suma la Actualidad Internacional por UCB Radio. Noticias de Chile y el mundo en Suma la Actualidad.
Volvemos a Suma la actualidad internacional por UCB Radio. Juan Pablo, tú tenías una pregunta. Bueno, yo le preguntaría a Carolina, Carolina, ¿cuáles son las condiciones fundamentales para la integración de la población migrante en una sociedad? Pues son varios niveles, ¿no? Hay un primer piso, que es de donde uno parte, para pensar después en una inclusión, ¿no?, de la población, y que es tener papeles. Ese es el piso 0, digamos, ¿no?, o el piso 1. Y eso, que uno pensaría que es como bien obvio, resulta que cada vez vemos que es menos obvio y menos evidente y se transforma en algo más problemático. Y lo que hemos observado, o sea, lo que se observa a nivel global, es que por una parte hay una tendencia hacia, o sea, movimientos migratorios van creciendo lento, pero pausado, pero constante, ¿no?, a nivel global, y de esos hay una población, un porcentaje relevante que está en situación irregular por múltiples razones. Puede ser porque entró de manera irregular o puede ser porque entró regularmente y después no pudo regularizar, ¿no? Entonces se quedaron con una visa antigua, no pudieron renovar, etcétera, y quedan ahí irregulares. Esa situación hoy día se transforma en un problema para la inclusión de esa población, ¿no? Y tenemos otro problema también, y que lo vemos con fuerza en Chile, y que se ha acrecentado en Chile, y es que las personas están en el fondo como con documentos vencidos, como una situación de estado de espera, ¿no? Te aprueban los documentos, pero se demora a que todo el proceso termine. O ingresas los documentos y empiezas a esperar y puedes terminar esperando un año y medio para tener la residencia. Entonces, estás legal en el fondo porque tu proceso está en marcha, pero no logras tener documentos. Y esa situación también es muy compleja en términos de la inclusión. Entonces, asumiendo que damos ese primer paso, pero que es importante empujarlo, es importante entender lo relevante que es que las personas estén de manera regular, asumiendo que logramos llegar ahí, y que cuesta mucho, pero que podamos llegar ahí en algún momento, de ahí en adelante hay que pensar en... La migración se mueve básicamente en función de las lógicas del mercado laboral, ¿no? O sea, está muy ajustada, muy vinculada con las necesidades y las demandas de los mercados laborales. Entonces, una cosa es lo que el país de llegada requiere en términos de trabajadores, y otra cosa es lo que los migrantes ofrecen en términos de cualificación de sus recursos humanos, ¿no?, y calificaciones profesionales. Y ahí, que es interesante para el caso de Chile, la migración en promedio tiene un alto nivel de educación, más alto que el promedio chileno. Y hay casos donde esto se nos dispara, como el caso venezolano, en que los niveles de educación son considerablemente más altos que todo el promedio de los migrantes. Entonces ahí otro factor importante que vemos y que también estamos al debe es cómo aprovechar que esos recursos humanos, esos estudios, esas personas profesionales, no estamos hablando siquiera de profesionales, muchos con magíster, incluso con doctorado, logren realmente insertarse acorde con esa experiencia. Y eso también es un paso que está siendo muy difícil hoy día de dar como país, ¿no? Cómo reconocemos los estudios, cómo aseguramos entonces que todas esas personas con ese recurso se inserten y contribuyan de acuerdo a sus calificaciones. Entonces ahí ya tenemos como dos niveles, digamos, de dificultad. Y después un tercer elemento diría, bueno, son muchos, ¿no? Pero un tercer elemento que quisiera reforzar es la acogida que da la sociedad de llegada a las personas extranjeras, a los migrantes. Y esta acogida se da en múltiples niveles. Tiene que ver con las condiciones de vida, tiene que ver con la no discriminación, con el acceso a derechos, ¿no? Con una educación antirracista que se promueva, ¿no? y que sea algo incorrecto que se produzca este tipo de cosas, ¿no? Y que uno rápidamente pueda levantar una alarma y decir, bueno, mira, ese comentario no, esa exclusión que estás haciendo en el trabajo no puede ser, esa exclusión que estás haciendo en el servicio de salud no puede ser. Tener un estándar mucho más alto como sociedad de aceptación, de inclusión, ¿no es cierto?, y de acogida, donde estemos de acuerdo y convengamos en que todos somos seres humanos, que las diferencias entre nosotros no significan que haya ciudadanos de primera o ciudadanos de segunda clase, ciudadanos mejores o peores, sino que todos estamos en las mismas condiciones, en igualdad de condiciones, y entonces que las personas se integran de acuerdo a
al acceso que tengan a los derechos y a las condiciones, digamos, que ellos pongan en juego, y que no haya barreras estructurales que lo impidan. Yo diría que esos son 3 elementos: asegurar regularización, promover la inclusión acorde a las capacidades de las personas, tenemos muchos recursos humanos que estamos desaprovechando, y generar una cultura de acogida al migrante que tenga que ver con una perspectiva intercultural, con un respeto a las personas y con un entender que somos iguales en dignidad y derecho, digamos, entre todos. Sin lugar a dudas, es mucho todavía por qué avanzar, ¿cierto?, en nuestro país sobre cómo tratar de mejor forma a nuestros amigos inmigrantes que vienen, ¿cierto?, de distintas partes de América Latina. Sobre eso mismo te quería preguntar, Jorge, antiguamente era común, ¿cierto?, que los migrantes latinoamericanos llegaran a países del primer mundo, a Estados Unidos, Europa, ¿cierto? Desde la caída de las Torres Gemelas en el 2001, el hemisferio norte ha puesto mayores barreras para que lleguen las personas, aumentando la migración dentro de América Latina. El cierre de las fronteras producto del COVID, ¿cierto?, ha generado otro tipo de barreras. Sin embargo, todavía sigue siendo alta la llegada de inmigrantes. ¿Qué proyecciones se pueden hacer, Jorge, sobre este fenómeno una vez que se logre controlar la pandemia? ¿Seguirá siendo alto el movimiento de personas dentro de América Latina? ¿Qué proyecciones se pueden hacer? Sí, es interesante abordar esta cuestión de lo intrarregional, dentro de la propia región. Proyecciones de números no hacemos, claramente. Si bien en las proyecciones demográficas hay indicadores implícitos de migración, por lo menos en un decenio, en particular en un quinquenio, pero en términos de proyecciones de cómo se puede dar, efectivamente uno puede esperar una intensificación, una mantención, una continuidad, algún tipo de nuevos movimientos. Eso es la historia. Entonces no tendría por qué pensar en las poblaciones inmovilizadas, todavía más por un factor más bien externo, como ha sido el cierre de fronteras por pandemia. La cuestión de la migración intrarregional venía expandiéndose más rápido que otros patrones migratorios desde antes de la pandemia y desde antes de la prepandemia y antes incluso del gran y masivo movimiento de la población venezolana. Eso hay que decirlo porque a veces los analistas y algunos sectores interesados, muy interesados tal vez en mostrar la realidad de Venezuela, qué sé yo, por dramática que sea, tratan de mostrar como que este es el primer gran fenómeno migratorio y que para que veamos cómo están las cosas. Y eso hay que decirlo, la migración colombiana en la región fue siempre un flujo tremendo, y especialmente hacia Venezuela. Y ojo con el tema de Colombia en estos tiempos. Hay una tradición de migración y otros factores. Y también la migración desde Centroamérica y México hacia los Estados Unidos ha sido siempre un fenómeno que no se ha detenido particularmente en los países de Centroamérica, norte de Centroamérica. Entonces, siempre hay como matices y precisiones. La migración intrarregional venía creciendo de antes, también impulsada por factores de intercambios económicos ya tradicionales, y a ellos se une la cuestión del crecimiento claramente visible de la migración venezolana, que no es solamente dentro de la región, también se da a Europa y a los Estados Unidos. Y en el caso de los Estados Unidos, hay una emigración que disminuye, que es la mexicana. Esa quizás, bueno, más, menos de años. Poco antes también venía, pero era más difícil. No es posible aventurar si la emigración mexicana se va a disminuir permanentemente, porque los nexos con el país del norte, el vecino del norte, son muy fuertes. Hay mercados laborales, hay familias, hay de todo tipo. Entonces, es muy complejo que las poblaciones mexicanas sean retenidas en sus países, en sus comunidades de origen en su país. Y respecto a otros patrones, la migración hacia Europa, bueno, esto sí que ha disminuido, no se ha detenido tampoco, pero en el caso de la migración a España, quizás por diversas crisis que azotaron a España, se generó también una disminución. No obstante, a pesar de los cambios en las tendencias, de los flujos anuales, hay una elevadísima cantidad de inmigrantes latinoamericanos en España, cerca de 2,5 millones, y en los Estados Unidos, por supuesto,
hay más de 20 millones de origen mexicano. Entonces ese es un poco el contexto regional de la migración. Aquí los patrones siempre están existiendo, y lo que llama la atención es la migración interregional, que no es solamente, a pesar de que sí que lo es muy fuerte, comandada por la población venezolana. Perfecto. Sí, sin lugar a dudas que es importante el impacto de la crisis, ¿cierto?, en Venezuela, que como de alguna manera está reflejando en la cantidad de inmigrantes que llegan a los países de América Latina. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa comercial aquí en Suma la Actualidad Internacional por UCB Radio y volvemos en unos minutos más. Nos separamos brevemente. Ya vuelve Suma la Actualidad. Estamos de vuelta con todas las noticias más importantes en Suma la Actualidad. Volvemos a Suma la Actualidad Internacional por UCB Radio. Carolina, una consulta para ti en esta misma línea, ¿cierto? Estábamos recién hablando del impacto de Venezuela, ¿cierto? Cómo está reflejando, ¿cierto?, a nivel latinoamericano. En la actualidad viven alrededor de 1,4 millones de extranjeros en Chile, ¿cierto? Son una estadística que estuve revisando, que corresponde a más del 7% de la población chilena. De ellos, 500.000 son venezolanos, lo que representa la colonia extranjera más numerosa. Considerando las dificultades que enfrentan en su país de origen, ¿debería nuestro país tener un programa de inserción o de apoyo particular con los venezolanos? Sí, y aquí me voy a tomar de algo que decía Jorge, ¿no? La migración venezolana hoy día es algo bastante inédito dentro de la región. O sea, es cierto que ha habido otros momentos dentro de la región con desplazamiento importante de personas, como fue el caso colombiano, pero la magnitud del éxodo venezolano, como algunos lo llaman, es impresionante. O sea, son más de 5 millones a la fecha, y muchos de ellos, un porcentaje altísimo, está en América Latina, ¿no? Entonces, al ser una situación excepcional, porque además crece en muy poco tiempo, ¿no? Desde, bueno, sin duda que había antes, 2010, 2015, pero ya explota en los últimos 3 años. Al ser una situación bastante inédita, requiere de medidas también específicas. No es lo mismo, no es un flujo equivalente a todo el resto de las otras migraciones que conocemos, por lo menos en el país, ¿no? Tiene condiciones que son particulares. No es la migración peruana que ha venido llegando a Chile desde los 90, la migración ecuatoriana, no, tiene características específicas que tienen que ver con los contextos de salida, tienen que ver con, dentro de ese contexto de salida, con el empobrecimiento brutal que experimenta la sociedad venezolana, ¿no es cierto? Casi la desaparición completa de la clase media, un empobrecimiento muy grande, y con una serie de vulneraciones y violaciones de derechos. En ese contexto, cuando uno toma los instrumentos internacionales y de América Latina que tenemos disponibles, ¿no?, calza con la figura perfecta, digamos. O sea, están todos los criterios para ser considerada población refugiada. El problema que tenemos en Chile y en la región, pero en Chile me parece que se agudiza, es que no estamos reconociendo ese carácter humanitario que tiene la migración venezolana, ¿no? Entonces no estamos proveyendo de los mecanismos que existen y que tenemos para dar protección a esa población, ¿no? Entonces los consideramos igual que cualquier persona migrante y les ponemos además más trabas para que lleguen al país, ¿no es cierto? Una visa que tiene que conseguir la visa de responsabilidad democrática, que tiene que conseguir una visa consular de turismo, etc. Entonces, hay ahí una suerte como de un poco cinismo, ¿no? De decir, bueno, estamos todos muy preocupados por la situación de Venezuela, pero los venezolanos que se las arreglen como puedan. Y esa situación, la verdad, es que es muy compleja y uno esperaría que en el caso chileno hubiera mayor capacidad para atender, porque más tenemos los instrumentos, ¿no? Si aquí nos está pidiendo algo como tan extraño, Chile tiene una muy buena ley de refugio, o sea, y es una ley que establece, reconoce criterios internacionales, y es un instrumento que permite dar protección a las personas. Entonces no se aplica, y también a nivel regional uno esperaría que los países pudieran actuar de manera más coordinada como lo vienen haciendo para dar atención también y respuesta humanitaria. ¿Qué significa eso? Poner en el centro a la persona. Decía, es una crisis que tiene que ver con las condiciones de salida, pero también tiene que ver con las dificultades para ingresar que están teniendo en todos los países, ¿no? Distintos países han puesto trabas, visas, han ido aumentando los requisitos de ingreso.
Entonces, bueno, una persona que llega, que sale de Venezuela, que pasa por Colombia, que después se va para Ecuador, después va a Perú y quiere llegar a Chile y de repente en ese trayecto pueden pasar años incluso, ¿no? Entonces, que está un tiempo en Perú, un tiempo en Ecuador, después otro tiempo en Chile. Entonces se transforma, la verdad, en una situación muy, muy crítica y que explota en lo que vimos el año pasado en Colchane, gente realmente muy desesperada tratando de cruzar como sea y como pueda, ¿no?, las fronteras, incluso arriesgando sus propias vidas. Y sobre esto mismo te iba a preguntar, porque Chile firmó la Declaración de Cartagena, ¿cierto?, en 1984, donde se protege a los refugiados. Yo tengo una estadística por ahí que dice que durante el primer semestre del 2020 hubo 432 solicitudes de refugio y solo 7 personas fueron reconocidas. Entonces mi pregunta es si estamos siendo lo suficientemente solidarios en materia humanitaria, porque muchos chilenos partieron al exilio a principios de los años 70, bueno, y a mediados obviamente, pero al parecer no estamos recibiendo tan bien a los inmigrantes. Bueno, la respuesta cae por su propio peso, ¿no? O sea, ese dato que tú das y que no se ha alterado tampoco, o sea, fue todo el 2020 y ya venía siendo una tendencia del 2019 también, porque además, si tú te fijas, o sea, esos 400 y tantos casos que se presentan, hay una complicación también de que no todos pueden llegar siquiera a presentar la solicitud, porque hay una serie de trabas antes, ¿no? Y unas entrevistas, una preentrevista, y una situación ahí que es bastante extraña, donde un funcionario decide si es que la persona puede aplicar o no aplicar y llenar el formulario para solicitar refugio. Entonces eso también indica que no es, o sea, uno dice la magnitud de la crisis venezolana, que solamente 400 y tantas personas solicitan refugio es muy poco, pero hay también trabas antes de entrar. Entonces la pregunta es si estamos haciendo lo suficiente. No, estamos muy lejos de lo suficiente. Aquí se requiere más voluntad y se requiere más entender de lo que es esta situación, y yo tengo la sensación de que el refugio es una categoría que incomoda mucho a los estados, ¿no? Es una categoría de excepcionalidad que es distinta a la de migración, y en general hay una tendencia también a disminuir las aceptaciones de refugio a nivel global, ¿no? Ya sea a través de la restricción de la solicitud o la restricción del reconocimiento. Entonces es una categoría compleja, pero es una categoría necesaria porque pone en el centro de las decisiones la importancia de la protección de esa persona. Perfecto. Sí, hay mucho todavía por hacer en esa materia. Yo quería comentar Sí. ¿Tú querías complementar, Jorge? Sí, muy rápido. Decir que efectivamente migración y refugio están cada vez más emparentados, pero hay que decir que la cuestión del refugio, la persona refugiada, tiene un estatus jurídico que no tiene la persona migrante, reconocido internacionalmente. A pesar de todas las convenciones que existen en el caso de las personas migrantes y todo el esfuerzo de buscar una protección de vida para las personas migrantes que migran, entre comillas, por nuestros trabajos, producciones, eso sí, correcto. Entonces, el tema del refugio siempre es complicado, como dice la Carola, para los estados, es siempre complicado, son muy pocos los estados que confieren la protección de refugiados a muchas personas en un momento dado. Alemania puede ser un ejemplo más destacado respecto a la población siria, ¿cierto? Y la justificación son compromisos y tenemos que asumir. Pero es difícil. No vamos a esperar que los países acojan todas las solicitudes y este tema complica. En el caso de las personas que migran forzadamente sin opciones, es un problema todavía más complicado, tal vez para las personas que se desplazan sin posibilidades de protección, necesitándola también. Entonces eso es lo que se ha dado en llamar conjunto de migraciones mixtas, donde se combinan diversos factores, condiciones de búsqueda de refugio, condiciones forzadas a secas, irregularidad, por las razones que ya hemos comentó Carolina, trata y tráfico, y condiciones bastante adversas que generan muchas desventajas. Esa es la preocupación. ¿Y por qué tendríamos que preocuparnos más todos los países, no solamente Chile, como país de destino importante en los últimos 2-3 años? Es porque contribuir a la protección de las personas es darle más oportunidades a todos, a todas y a todos, a los países, a las comunidades. Y eso es una señal muy potente de democracia, de prosperidad auténtica. Perfecto, sin lugar a dudas. Sí.
quería profundizar, Jorge, en relación a todo este tema, digamos, y sus complejidades, sus derivadas. Se habla mucho de que el óptimo de la migración, digamos, es que sea regulada, segura. Ahora, y varios pactos, digamos, van en esa dirección, pero en la práctica, ¿qué significa que cumpla con estas condiciones? Y si realmente se puede cumplir ante tantas situaciones de emergencia que hay, y cómo entonces los países, qué experiencia se puede rescatar de cómo han ido administrando estos procesos de llegada de un gran número de personas, en muchos casos oleadas súbitas. Si en el fondo el discurso de propender a un sistema de esa naturaleza está coincidiendo con la evolución de la práctica. Muy pertinente discutir sobre esto de lo seguro, ordenado y regular en el plano de la migración. Aunque hay cierta utilización en Chile de esta tríada, esta no está siendo utilizada correctamente. Claramente no, porque esta tríada, que no tiene mucha base conceptual, como hemos dicho claramente, se encuentra en teorías migratorias, en tradiciones de estudios migratorios, y se encuentra en el ámbito internacional desde por lo menos unos 10 o más años atrás, cuando se comienza a hablar de que la comunidad internacional podría gestionar y negociar la gobernanza migratoria en términos seguros, ordenados y regulares. Y entonces el contenido principal de esta tríada está dado por el Pacto Mundial para la Migración, segura, ordenada y regular, que es un pacto que nace paralelo a otro pacto para los refugiados, y que vuelve al tema que estaban como tratados diferentes, a pesar de que pueden formar parte de unos flujos mixtos. Y por eso es muy compleja la situación de la movilidad actual. Pero en el caso de esta migración segura, ordenada y regular, nosotros hace poquito estamos ahí como oferta conceptual desde la FEPAL, un intento de interpretación para que se pueda lograr entender en términos genéricos por sus sectores. Lo hicimos en la reunión de revisión del pacto a nivel regional hace un par de semanas en términos virtuales, y nuestra secretaria ejecutiva cerraba la reunión diciendo que para nosotros la auténtica migración segura, ordenada y regular es segura cuando las personas se desplazan conforme a la protección de sus derechos libres de discriminación. Ordenada cuando estas personas lo hacen de manera informada y ojalá con la mayor cantidad de opciones y no de manera forzada. Y regular cuando se les presentan facilidades y no obstáculos que menoscaban sus condiciones, sus inserciones laborales, el apoyo en tareas de cuidado, la inserción en escuelas de niños. No tiene pocas más que ver. Eso yo creo que por ahí va la discusión de segura, ordenada y regular, y no claramente por decir vamos a ordenar la casa. Sin lugar a dudas que son muchos los desafíos. Bueno, vamos a continuar el programa con la música, ¿cierto? Siempre es importante escuchar música. Vamos a continuar con la programación vinculada a la inmigración. Hoy escucharemos a un gran cantante. Si yo les digo a ustedes, si ubican a Farrokh Bulsara, a lo mejor ustedes me van a decir, no tengo idea de quién será, pero si yo les pregunto si ubican a Freddie Mercury, más de seguro lo habrá escuchado, ¿cierto? El cantante y compositor principal de Queen. Él nació en Zanzíbar, tiene orígenes parsi e indio, y en 1964 llegó a Londres, pues su padre era diplomático. A principios de la década del 70 se unió al grupo Smile, que después terminaría siendo Queen y lograría la fama internacional. Hoy vamos a escuchar una gran canción de este grupo Queen, que se llama Don't Stop Me Now, y volvemos en Zoom a la actualidad internacional. Es Zoom a la actualidad en el 103.5 FM. Volvemos a Zoom a la actualidad internacional por UCB Radio. Una pregunta para Carolina. La migración es un fenómeno humano de siempre, ¿cierto? Hay por ahí un eslogan que dice todos somos migrantes. ¿Por qué? Me gustaría que pudiese profundizar por qué existe tanto temor a la migración en muchos gobiernos, mirando sus efectos en sociedades como Europa y Estados Unidos. ¿Qué podríamos destacar como sus principales externalidades?
Es interesante porque efectivamente, o sea, estamos donde estamos y hemos poblado la tierra como la hemos poblado porque nos movemos, ¿no? Y nos hemos movido siempre, es parte de la naturaleza, es consustancial al ser humano y por tanto uno dice, bueno, esto debiera ser un derecho humano, efectivamente, ¿no? El derecho a la movilidad. El tema de la restricción de la migración surge cuando surgen, como la entendemos hoy día, ¿no? Surge cuando surgen los estados-naciones y que empiezan entonces a la construcción del Estado, ¿no? Y de la nación y a definir quiénes son miembros de esas naciones. Y se divide como en dos grandes principios, el jus solis y el jus sanguinis, para reconocer quiénes van a ser los miembros de esos estados. Y entonces, no es que antes no haya habido restricciones, hoy día existen, de alguna manera algún tipo de restricción ha habido, por ejemplo en Estados Unidos en algún momento hubo restricción que sea la migración china, después a la migración japonesa, está muy asociado a componentes políticos que se van desarrollando, pero en otros periodos ha habido más bien atracción a la migración, ¿no? Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, necesitaba reconstruir todo el continente, las ciudades y los países, y no había mano de obra disponible, entonces eso es lo que empuja a grandes acuerdos con países excolonias o países que estaban ahí cercanos, para atraer a migrantes. Estados Unidos lo hace con México, el famoso programa Bracero, Alemania lo hace con Turquía, en fin, Inglaterra con los países, ¿no? de sus excolonias. Entonces la migración siempre ha estado asociada a un factor de desarrollo, ¿no? Yo creo que eso es súper importante ponerlo en perspectiva. Siempre han sido parte, los migrantes, los trabajadores migrantes, de los periodos de mayor crecimiento de las sociedades. Ahora, en el último tiempo, te diría de los 80 hacia acá, quizás cuando empieza a cambiar ya más la configuración global, el temor a la migración o las restricciones tienen que ver con dos elementos, ¿no? En esta configuración del Estado-Nación, en esta protección de las fronteras y de la idea de nación. Una dimensión es cultural, ¿no? Francia para los franceses, Italia para los italianos, Alemania para los alemanes, ¿no? Esta idea de que son muchos y entonces ya vamos a dejar de ser lo que éramos, entonces un cuestionamiento a la propia identidad, ¿no? que construía esa nación. Y otro elemento es el elemento político-social, ¿no? Y entonces ahí los argumentos del costo de lo que significa la migración y que llenan las escuelas y que llenan los servicios de salud. Ahora, son dos argumentos que se usan políticamente, no es que sean reales, ¿no? Es el uso político de esos argumentos, porque sabemos que en términos identitarios, ¿no? y de cultura, ningún país es como era hace 100 años, aunque no hubiera recibido a nadie, habría cambiado igual, ¿no? Por suerte, si no sería como la peor pesadilla que podríamos tener, seguir siendo como iguales. Entonces, en términos culturales, por supuesto que hay transformaciones constantes, ¿no? Pues vivimos en un mundo global, entonces es parte. Entonces, ahí uno ve que, bueno, hay un recurso político que es tratar de defender la nación, algo que es bien indefendible en términos reales y concretos. Y por el lado del costo, como decía recién, ¿no? La migración ha estado asociada al desarrollo desde siempre, pero además, lo que decía Jorge en términos demográficos, es población que se desplaza y que se inserta en el mercado laboral, por lo tanto, es un aporte, es el bono demográfico, es parte del bono demográfico, ¿no? que entregan, es una población joven, por lo tanto se enferma poco, ¿no? Y que está más con mucho interés en poder trabajar. Entonces, el costo tampoco es tal, es mucho más los recursos que dejan, ¿no? En los lugares donde van, que los costos que, bueno, todos nosotros nos podemos enfermar y por supuesto que podemos ser un costo para el sistema social, pero los migrantes, en la medida en que trabajan y en la medida en que pagan los impuestos, eso se compensa de todas maneras. Entonces yo creo que el uso de estos argumentos contrarios a la migración tiene mucho de discurso político, ¿no? Y que se usa, y hoy día además es muy peligroso eso, en la construcción o en la emergencia, el desarrollo de los nacionalismos, está muy a la mano, ¿no? En el contexto más de pandemia, los inmigrantes nos van a contagiar, en el contexto de crisis económica, los inmigrantes van a quitar los pocos trabajos que hay. Entonces terminan siendo una suerte como de chivo expiatorio de problemas, ¿no? económicos, de problemas sociales, de problemas sanitarios, y claro, es mucho más fácil echarle la culpa siempre al empedrado y no asumir, digamos, las responsabilidades y los déficits que podemos tener como sociedades.
sin lugar a dudas. Se puede ocupar como un argumento político, sin lugar a dudas. Juan Pablo, tú tenías una pregunta. Sí, Jorge, estamos viendo que digamos, los movimientos poblacionales van a ser impulsados probablemente por el cambio climático. De hecho, ya América Central, con todos los huracanes que han pasado, digamos, que han contribuido al empobrecimiento de estos países, están empujando, digamos, población que ya por una mezcla de inseguridad, por temas ambientales. ¿Existe algún tipo de proyección, estudio en relación a lo que el cambio climático pueda generar en nuestra región en cuanto a movimientos poblacionales? Claramente ya hay toda una temática del cambio climático y los desastres ambientales, que no es exactamente lo mismo, pero les emparenta, digamos, respecto al gatillamiento de movimientos migratorios que ya tenían factores estructurales de base. Típicamente el ejemplo del norte de Centroamérica y Nicaragua. Y nosotros hemos hecho estudios, se han hecho bastantes estudios. Yo creo que la cuestión sigue siendo piloto, así como los estudios exploratorios. Y si bien ya llevan algunos años, muchos de ellos concluyen en que efectivamente deberían haber desplazamientos masivos importantes. Hay por ahí un estudio de hace más de 10 años que aventuró 50 millones de desplazados por cambio climático hacia 2030, algo así. Y parece un poco exagerado e irresponsable, pero es un poco lo que acabo de mostrar con los impactos de situaciones tanto ambientales como de cambio climático. El cambio climático es lo que algo irreversible, ¿cierto? Una serie de adaptaciones, búsqueda de mitigaciones y enfrentamiento de vulnerabilidades. En el caso de los desastres ambientales, más o menos lo mismo, pero vinculado también con cuestiones antrópicas propiamente tales. Por ejemplo, incendios, qué sé yo, esos son graves. Y entonces hay toda una gama. La CEPAL tiene una serie de programas de estudios de la economía del cambio climático, donde hace algunas previsiones en distintos países, pensando en franjas territoriales donde se van a ver más fechas, por ejemplo, térmicos y pluviométricos. Estos últimos los estamos viendo por adelantado en Chile, por lo menos en la zona central. Y el tema es que entonces esto induciría sequías prolongadas, por ejemplo, eventualmente inundaciones por lluvias muy concentradas con deslizamientos. Eso estaría dando cuenta de una erradicación de poblaciones, ya sea dirigidas, ya sea espontáneas. La cuestión es cómo se vinculan los derechos humanos de estas personas y el derecho a la residencia y eventualmente al retorno. En el caso de las sequías, se hace más difícil pensar en retorno, en activaciones productivas, como sería el caso del corredor seco centroamericano. En el caso de otros eventos, de pronto es posible recuperar las tierras y que las personas vuelvan. Entonces hay toda una temática ahí que tiene que ver con los derechos de las personas y con la irrupción de un nuevo factor que, si bien a lo mejor siempre como factor ambiental, ahora se subsume en lo que se llama cambio climático, con el cual estoy citando solamente algunos ejemplos. Hay otros más para el Caribe con el tema del aumento del nivel del mar, que hará imposible algún tipo de actividad en las zonas costeras. Otro tema también grande, importante, los bordes costeros en otros territorios. Así que el tema del cambio climático no es menor y está también en varios capítulos del Pacto Mundial de Migración. Efectivamente, la idea de mitigar efectos y para acciones, sobre todo generar más conocimiento y evidencia. Sí. Y sobre eso mismo quiero preguntarle a Carolina, ¿qué piensa de la decisión del gobierno de no adherir al Pacto Mundial sobre la Migración? ¿Por qué pasa esto? También vemos una postura o una reacción política, ¿no? La verdad es que no se entiende en el contexto más amplio de la participación de Chile en el pacto. Chile fue muy activo en todas las reuniones preliminares y no mostró en ningún momento, digamos, reparos a la firma. Entonces, más bien fue un hecho puntual y que esperamos que en el nuevo gobierno se retome esa agenda
al igual que Escazú, ¿no? Que son acuerdos. Hay que entender que el Pacto 1 puede estar, digamos, puede ser un poco más crítica o menos crítica, pero sin duda es un esfuerzo muy importante, donde por primera vez se ponen de acuerdo todos los países para abordar el tema de la migración, ¿no? A nivel global, con los desafíos que hoy día supone la migración. Entonces, y establece estándares, acuerdos, ¿no? de cómo, porque la migración es global y por lo tanto las propuestas y las medidas tienen que también tomarse de manera coordinada entre los países. No sacamos nada que un país haga una cosa y el otro país hacer lo contrario, ¿no? Entonces, ahí yo creo que eso, bueno, esperemos que en el corto plazo, o sea, el próximo o la próxima presidenta pueda retomar esa agenda. Sí, es algo pendiente que tenemos que abordar sin lugar a dudas. Bueno, se nos pasó el tiempo volando y queremos agradecer a ambos invitados, a Carolina, a Jorge, por su destacada participación en el programa Suma a la Actualidad Internacional, que se emite a través de UCB Radio. En la próxima sesión, bueno, analizaremos los 10 años de la Primavera Árabe y el resurgimiento del conflicto palestino-israelí con los expertos Gilberto Aranda y Mohamed Laudini. Los esperamos acá en Suma a la Actualidad Internacional, como cada miércoles a las 16 horas, por la señal de UCB Radio. Esto fue Zoom a la Actualidad, una visión de lo más importante internacionalmente con su impacto en nuestra región. Conducen Juan Pablo Roldán y Juan Pablo Glasinovich.